Muy buenos días. Les damos la bienvenida al webinar que vamos a impartir el día de hoy, el cual consiste en recuperación de energía en turbinas a gas. Para ello, pues me presento, soy el ingeniero Jorge Tamayo Ochoa de la CONUE, y para apoyarnos a dar la presentación de este webinar, pues contamos con la presencia del ingeniero Balbino Arévalo, el cual pertenece a la unidad de negocios de Dresser-Rand de la empresa de Siemens. Pues para conocer un poquito más al ingeniero Balbino Arévalo, pues vamos a platicar un poquito sobre su trayectoria. El ingeniero Arévalo pues cursó sus estudios académicos de ingeniería mecánica en la Universidad John Brown University de Estados Unidos. Asimismo, cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería mecánica con un énfasis en modelación de fluidos multifásicos en tuberías también en Estados Unidos. La experiencia profesional del ingeniero pues se ha desarrollado en demanda para plantas de manufactura de turbinas de vapor. También ha realizado aplicaciones para revamps en turbocompresores. El ingeniero también ha tenido trabajos en aplicación para paquetes de turbocompresores en LNG. Asimismo, ha elaborado en aplicaciones para la tecnología de Cogen durante 4 años. Pues no queda más que agradecerle al ingeniero Balbino su apoyo para este webinar, y pues no me queda más que cederle la palabra para que pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias, ingeniero Tamayo, por la introducción. Estamos muy agradecidos aquí por haber sido invitados a este webinar, que yo lo considero de mi experiencia laboral, que es un tema muy, muy importante, especialmente aquí en México, que es un país que está siempre a la vanguardia y está buscando siempre eficiencias energéticas, y es un tema muy también relevante en todo el mundo. Así que le agradezco por ese tiempo, también a CONOE por la oportunidad que nos dan. Así que, sin nada más decir, queremos avanzar al webinar para poder desarrollar los temas de este día. Vamos a arrancar el webinar. Tenemos alrededor de 15 diapositivas. Haré todo lo posible para ir a través de ellas y también extraer los puntos importantes. Y aquí está la tabla de contenidos, y el objetivo mío al final de este webinar es que todos los oyentes se vayan con una mejor idea de las tecnologías que están disponibles para recuperar calor. Asimismo, para la evaluación de las turbinas de gas, y así poder determinar cuál es la mejor tecnología que es aplicable para dicha turbina de gas. Al final también daremos un caso de estudio donde compararemos las diferentes tecnologías y también daremos unas observaciones finales. Arrancando la presentación, esta primera diapositiva, el mensaje que nos da es de que a través de todo el mundo hay pérdida de calor. Esa es una realidad que existe y lastimosamente continuará existiendo a medida que las energías vayan avanzando. En el lado aquí que vemos, el cuadrante izquierdo, vemos que Canadá rechaza alrededor del 70%, Estados Unidos rechaza 60%, en el cuadrante a la derecha, como lo podemos ver, y el cuadrante izquierdo es un reporte global donde se estima que alrededor del 65% de la energía es perdida. Como comentaba, esto es una realidad que es inevitable, lastimosamente, dado las físicas de los sistemas. En la segunda diapositiva que vemos aquí, en el cuadrante izquierdo, este es un reporte desarrollado por CENER y otras entidades, en el cual se presenta el potencial de cogeneración para diversas industrias. Vemos la Pemex como la primera industria, la segunda industria es la azucarera, la tercera industrial, el cuarto el comercial, y por último vemos la franja total de todas estas industrias. Como podemos ver, Pemex representa un alto nivel de potencial para cogeneración y recuperación de calor. De igual manera vemos en el cuadrante de abajo cómo Pemex representa el 9% del consumo energético a nivel nacional, por lo tanto es una principal fuente de proyectos de cogeneración. En el cuadrante a la derecha nos enfocamos en las turbinas de gas, ya que estas son muy, muy, muy presentes en Pemex y también en la industria global de petróleo y de gas. Una de las aplicaciones más importantes de las turbinas de gas, como podemos ver aquí, son las plantas petroquímicas, como las refinerías, plataformas, la licuefacción de gas natural,
el procesamiento de gas y también estaciones de compresión. Esta última, de acuerdo a los estudios que se han hecho, globalmente representa la oportunidad más fuerte de recuperación de calor, ya que es el que contiene turbinas de gas corriendo a ciclo cerrado, que vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Y también, antes de dar avance, me gustaría también mencionar que estas turbinas de gas se pueden agrupar en dos subgrupos, ya sea generación de energía y para activaciones mecánicas, como activar compresores en una estación de compresión. Siguiente diapositiva es el enfoque de las turbinas en ciclo abierto, y esto nos va a ayudar a ir construyendo nuestro estudio y al final arribar al punto de recuperación de energía. Como podemos ver, este es un típico paquete de turbinas de gas. A la derecha se muestra su ciclo de cómo opera. Vemos el compresor que aumenta la presión del aire en la turbina de gas. Al igual vemos la turbina de expansión y la cámara de combustión. Y vemos la chimenea donde donde se encuentran los gases de escape. Y aquí es donde nosotros entramos y tenemos que determinar cuáles son estas condiciones a la salida de cada turbina. En el cuadro de abajo se muestra el rendimiento típico de una turbina de gas. Como podemos ver, hay para aplicaciones, para activaciones mecánicas, como para activaciones de generación de energía. Como pueden ver, esta curva azul y roja van sumamente similar. Entonces, mientras desarrollamos esta presentación, no vamos a distinguir entre una turbina para generación de energía o para una turbina para activar equipos mecánicos. Y lo que podemos ver, que es lo importante aquí, es que la eficiencia o el heat rate, como se le conoce en la industria, a medida que el poder de la turbina de gas va bajando con el cambio de temperatura, asimismo el heat rate, que es prácticamente la pérdida de calor, va aumentando. Entonces, esto va a ser muy importante para nuestra evaluación en las siguientes diapositivas. También podemos ver aquí las eficiencias aproximadas de cada una de estas turbinas de gas, de acuerdo a su clasificación, ya sea tarea pesada, industrial y aeroderivadas. Todas estas rondan alrededor de los 30 y 40% de energía, es decir, el 60%, como podemos ver en este esquema, es el que se pierde. Y es aquí donde nosotros queremos entrar, queremos recuperarlo y convertirlo en energía que pueda ser usable. Como podemos ver, están nuevamente las agrupaciones que mencionaba anteriormente. En la siguiente diapositiva entramos ya a la parte técnica, donde podemos hablar de los gases de escape exclusivos de cada turbina. Y podemos ver aquí los parámetros críticos en el escape de las turbinas de gas, como la temperatura, el flujo másico, componentes del gas y la especificación del combustible. Todos estos parámetros se encuentran a la salida de la turbina. Y me gustaría hacer una pausa para recordarles que pueden hacer cualquier pregunta a través del webinar, y pueden hacer preguntas en el chat. Ahí está al lado derecho. Si no me equivoco, pueden ingresar al chat y pueden escribir sus preguntas, y así nosotros las responderemos al final del webinar. Más adelante vemos la fórmula gobernantes para nosotros poder determinar la tecnología más aplicable. Los puntos más importantes que tenemos que ver aquí son estas dos fórmulas. Una dicta el flujo másico y el cambio de temperatura. Por otro lado, podemos ver que la eficiencia Carnot es muy importante. Prácticamente lo que nos dice la eficiencia Carnot es la eficiencia máxima que cualquier sistema puede obtener, lo cual es imposible de tenerla a menos que estén en casos muy, muy fuera de lo normal. Pero se usa como base para comparación de todas las tecnologías. Y la eficiencia Carnot lo que se basa es en la temperatura más helada dividida por la temperatura caliente dividida entre la temperatura helada, que es la temperatura de ambiente. Que todos estos temas los vamos a desarrollar con más detalle en las siguientes diapositivas. Aquí me gustaría hacer un enfoque en los gases de escape. Como mencionábamos, el flujo másico y las temperaturas son los más importantes que se tienen que evaluar en las turbinas de gas. Aquí en el eje de las Y vemos el flujo másico
cómo cambia con el cambio de temperatura, que es algo muy usual y muy típico en cualquier instalación de turbinas de gas. Como podemos ver, mientras la temperatura de ambiente va aumentando, asimismo el flujo másico va bajando y la temperatura de escape va aumentando. Y esto también va de la mano con la energía que va perdiendo la turbina de gas mientras las temperaturas de ambiente se van aumentando. Y este es el punto que yo quisiera enfocar en esta presentación, enfocarnos en la importancia que hay en estos dos valores, que son el flujo másico y la temperatura de escape en la turbina de gas, que son muy importantes para la siguiente evaluación que vamos a hacer. Más adelante, apartándonos un poco del enfoque técnico de las turbinas de gas, nos vamos a enfocar en la evaluación técnica de los fluidos de recuperación. Estos son los fluidos que se usan en cualquier tecnología. Este gráfico que muestro aquí yo es muy ilustrativo, ya que muestra cuál es el objetivo de cada uno de estos fluidos. El objetivo de cada uno de los fluidos es acercarse lo más posible a la temperatura, al perfil de temperatura, o al perfil de entalpía o de calor en un sistema. Por ejemplo, en el de nosotros, en el de este webinar, es turbina de gas. El perfil térmico de la turbina de gas es constante, como lo pueden ver aquí, o no constante, pero va bajando linealmente. Por el otro lado, el perfil térmico de los fluidos de recuperación tienden a tener este fenómeno que se llama pinch, que es el intercambio en la energía sensible a energía latente. Como podemos ver, cuando ocurre este punto, ya se aumenta el área o la distancia que hay entre el perfil del fluido térmico y el perfil de la turbina. Y es exactamente esto lo que todas las tecnologías y todos los fluidos buscan evitar. En los gráficos que están a las adyacentes al gráfico base, podemos ver cómo otros fluidos se van mezclando o nuevos fluidos van saliendo y lo que buscan es acercarse más y al final llegar a estar bastante paralelo o lo más cerca al perfil de la turbina de gas. Y en cuanto a rendimiento o a la selección del fluido, es muy importante no solamente considerar el rendimiento de los fluidos, ya que hay fluidos, hay de hecho muchos fluidos que ofrecen un rendimiento muy bueno, de hecho excelente. Pero por otros lados, por ejemplo, la transferencia de calor o propiedades térmicas pueden ser, como mencionaba, muy altos, pero en aspectos ambientales son muy bajos ya que pueden afectar la capa de ozono y en términos de seguridad pueden ser, su inflamabilidad puede ser muy alta, al igual su toxicidad y su corrosión. También es necesario evaluar la disponibilidad de estos fluidos, si existen naturalmente en nuestro ecosistema o si tienen que pasar por un proceso químico. Al igual tenemos que ver su rendimiento térmico como su estabilidad, su punto de congelación, su punto de ebullición y otros aspectos también en base al rendimiento técnico. Y el punto aquí es, no existe ningún fluido perfecto, por lo menos hasta el 2017 no existe ninguno perfecto, pero sí existe uno o varios que balancean todos estos criterios, que son los que vamos a evaluar en las siguientes diapositivas. Aquí en la siguiente prácticamente estamos avanzando alrededor de 50 años y podemos observar aquí en la gráfica de la derecha que después de todo este desarrollo de 50 años, podemos ver que 3 tecnologías son las que resaltan. Vemos la tecnología a base de vapor, como podemos ver, tiene más de 100 años de existente, una tecnología muy buena, las compañías están muy familiarizadas con ellas y están muy bien desarrolladas y cuentan con una base instalada muy fuerte. Y también podemos ver otras tecnologías como la del CO2 en su estado supercrítico y también podemos ver como se le conoce el ciclo Rankine orgánico. Como podemos ver aquí en el eje de la Y, podemos ver la eficiencia térmica de cada una de estas tecnologías y en el eje de las X vemos la temperatura de entrada a la turbina que viene siendo bastante similar a la temperatura de una turbina de gas en el escape. ¿Qué nos dice esta gráfica? Lo que nos dice es los ciclos
Rankine a base de fluidos orgánicos son muy buenos en estas temperaturas bajas. Por el otro lado, el vapor es muy bueno en temperatura alrededor de 400 y 800 grados centígrados. De igual manera, el CO2 es bueno para este rango de temperaturas, al igual para aún de temperaturas más altas. Ahora, ¿qué también nos dice? ¿Qué información nos da esta gráfica? Nos dice también cómo podemos hacer esto relevante a este webinar. Regresando a las turbinas de gas rondan entre los 450 grados centígrados y 550 grados centígrados. Solamente ahí, automáticamente, ya podemos ver que unas tecnologías ya no son tan muy atractivas para el rango de las turbinas de gas, que es lo que vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva estoy presentando el ciclo Rankine a vapor. Como podemos ver aquí en esta gráfica que está a la izquierda superior de la diapositiva, este es el ciclo Rankine con dos sistemas de presión. Y nuevamente lo que busca hacer, con cada aumento de presión en el sistema de vapor, lo que busca hacer es acercarse más al perfil térmico. Como como mencionaba anteriormente yo, el perfil térmico que se muestra aquí es el de una sola presión. Para acercarnos más al perfil térmico de la turbina de gas, es necesario meter o introducir más presiones al sistema, como lo podemos ver aquí, lo cual se vuelve un poco un sistema más complejo, la operación se vuelve más compleja y requiere más labor, como podemos ver en esta gráfica. También el sistema de vapor requiere agua, también necesita tratamiento de agua y no es tan recomendado para aplicaciones donde se encuentran climas muy fríos. Entonces, estas son las desventajas de esta tecnología y al mismo tiempo nosotros vamos construyendo el argumento para ir viendo cuáles son los aspectos críticos para al final apuntar a la tecnología más favorable para turbinas de gas. En la siguiente diapositiva nos enfocamos en el ciclo Rankine a base de fluidos orgánicos. Este ciclo es muy similar al ciclo Rankine del vapor, con la única diferencia que como el ciclo Rankine usa fluidos orgánicos, los cuales su inflamabilidad es muy alta, es decir, son combustibles, los orgánicos son combustibles al entrar en contacto con oxígeno, pueden combustionar de una manera muy rápida. Entonces lo que se hace es, se divide el sistema en dos. En la parte derecha está el ciclo Rankine orgánico y en la parte izquierda o intermediaria se inserta un fluido intermediario que en muchos de los casos es un aceite, un tipo de aceite muy específico que lo que hace es transferir el calor de la turbina de gas hacia hacia el fluido orgánico, que lo que hace el fluido intermediario es bajar la temperatura a niveles menores del punto de combustión o de flamabilidad del orgánico, que es alrededor de 300 grados centígrados, lo cual ya de por sí introduce una desventaja, ya que como mencionaba anteriormente, las turbinas de gas rondan entre los 350 y los 450 grados centígrados. Y de igual manera, su perfil térmico es muy similar al del ciclo de vapor a una sola presión. En la siguiente diapositiva nos enfocamos en la tecnología a base del dióxido de carbono en su fase supercrítica. Aquí en el diagrama izquierdo superior lo que podemos ver es el ciclo. Es bastante similar al ciclo Rankine, lo cual requiere aumentar la presión, lo cual se requiere una bomba, igual que en el ciclo de vapor. Se requiere también intercambiadores de calor internos y también se requiere un intercambiador de calor primario, cuya función es extraer el calor de la turbina de gas para después transferirlo al fluido, así manejando una turbina de expansión y generando la electricidad. Después el fluido se enfría, ya sea usando agua o usando aire, y se regresa a su estado inicial para volver a hacer el ciclo como acabamos de mencionar.
¿Y cuáles son las ventajas de este dióxido de carbono? Ahora que entendemos el rango de aplicación de las temperaturas en las turbinas de gas, entendemos cuáles son los criterios para seleccionar un fluido. Ahora ya podemos ver con más detalle y con un punto de vista más amplio los beneficios del dióxido de carbono en su estado supercrítico. Podemos ver que desde el punto de vista de fluido es un fluido benigno y es un fluido muy estable aún en altas temperaturas. Como pudimos ver anteriormente, los fluidos orgánicos no cuentan con esta ventaja y requieren de un fluido intermediario. El segundo punto es de que combina las propiedades de gas y de un líquido. ¿Por qué son importantes estas combinaciones? Son importantes porque en el punto de aumentar la presión en un fluido es necesario que éste esté en su estado líquido, ya que su densidad es muy alta y requiere de menos trabajo para introducir energía al fluido. Por el otro lado, en el estado de gas o de vapor, es necesario tener estas características para poder expandirlo en una turbina y así generar la electricidad. Y esto se puede adquirir solamente en la región supercrítica de cualquier fluido, no solamente en el de dióxido de carbono, sino que en cualquier fluido. Todos los fluidos tienen esta región supercrítica. Pero ¿por qué presenta una ventaja para el dióxido de carbono? Presenta una ventaja porque esta región es alcanzada a temperaturas muy bajas y presiones muy bajas relativas a las de los fluidos orgánicos y relativas a las del vapor. Es decir, podemos accesar a este beneficio de combinar las propiedades de gas y de líquido con muchísimo menos energía que lo que se requiere para un ciclo de vapor o un ciclo orgánico. Por otra parte, no hay ebullición en la extracción principal de calor cuando se usa el dióxido de carbono, y esto es puramente debido a las propiedades físicas del fluido. También no requiere agua, lo cual expande más las aplicaciones de esta tecnología. Es compacto, no requiere tratamiento de agua, y su intercambiador de calor es muy simple en comparación al del vapor, que requiere, como hemos visto anteriormente, requiere muchas etapas de presión en su intercambiador de calor, lo cual lo hace muy complejo, como mencionábamos antes. Y su intercambiador, el intercambiador de calor es directo, como podemos ver en esta gráfica. El fluido entra en contacto directo con los escapes de gas de la turbina, lo cual a lo que no pudimos ver en el ciclo orgánico. Aquí podemos ver cómo el fluido se acerca o se empareja muy bien con el fluido de escape de la turbina de gas. En la siguiente diapositiva vemos un resumen de las aplicaciones. El mensaje aquí es de que el modelo que tenemos corriente nosotros es el EPS100, que se enfoca en turbinas de gas entre 20 y 35 megavatios, genera 8 megawatts de potencia bruta y alrededor de 7 en potencia neta. Me gustaría pasar un poco más a este caso de estudio y enfocarme estos últimos minutos en este caso, porque aquí es donde vamos a ver cómo se implementan todos los temas que hemos discutido, como la selección del fluido, al igual de la selección de los parámetros importantes para la turbina de gas. Como podemos ver, esta es una turbina de gas. Lo que nos importa a nosotros es el flujo másico y la temperatura de escape. Este estudio se enfoca en una turbina de gas que tiene 23 megavatios de energía y vamos a evaluar el Rankine a vapor, el Rankine orgánico y el EPS100, que es el modelo que tenemos actual. En la tabla de la derecha podemos ver la evaluación o el resumen de cada una de esas tecnologías. Como podemos ver aquí, en esta parte, en esta tabla, en esta columna, está cada una, el a vapor, el orgánico y el EPS100 a base de CO2. Y vemos los resultados en su potencia bruta y también su eficiencia. Como podemos ver, el ciclo de vapor, cuando se requiere una presión, la capacidad de generación de este sistema es muy baja, como comentábamos, porque cuando hay una presión, hay una separación muy fuerte, muy pronunciada entre los perfiles térmicos. Cuando se introducen dos presiones o incluso tres presiones, la potencia que puede generar es mayor a 8. Así,
venciendo o ofreciendo mayores beneficios que las demás tecnologías. El ciclo orgánico genera 7 megavatios y el EPS 100 genera 8. En cuanto a los aumentos de la eficiencia, podemos ver que el EPS 100, que es el ciclo de dióxido de carbono, ofrece mayores puntos de eficiencia en comparación a las tecnologías, enfocándonos en una presión o incluso 2 presiones. Como podemos ver también, otras cosas importantes que hay que evaluar cuando se ven estas tecnologías para recuperación de calor en las turbinas de gas, es necesario ver el espacio disponible en una planta. Esta es una estación de compresión en Estados Unidos. Como podemos ver, este es el edificio donde se encuentra la turbina de gas. Y aquí en esta aplicación se instala el intercambiador de calor primario muy cercano a la turbina de gas, ya que entre más cerca está, menos pérdidas hay de esta temperatura, lo cual es muy, muy, muy importante. Y para esta aplicación podemos ver que el sistema fue instalado afuera de la compresión de gas. Y estos son temas que se discuten con los clientes, pero la desventaja de hacer esto es que hay muchas pérdidas en este tramo que vemos aquí. Otro impacto que es muy importante resaltar es el impacto de la turbina de gas. En su mayoría, los clientes no quieren que la operación de la turbina de gas en este edificio se vea afectada. Y mi objetivo con esta grafiquita aquí es demostrarles a ustedes que el impacto anda alrededor de 1%, y eso es en función del tamaño del extractor o el intercambiador de calor primario. Aquí podemos ver varias curvas que están a base del tamaño prácticamente del intercambiador de calor. Como podemos ver, un valor de pérdida en el intercambiador de calor de 8 pulgadas de agua nos mantiene abajo de ese 1% que es aceptable para la industria. Entonces, estos son los puntos importantes que hay que tomar desde el punto de vista de aplicación. Como podemos ver, el EPS 100 ofrece muchos beneficios en comparación a las otras tecnologías y ofrece también muy buena estabilidad en cuanto a rendimiento. Para terminar, doy resalte a los beneficios de recuperación de energía. Se aumenta la eficiencia de la turbina de gas. No requiere combustible adicional para operar estas tecnologías, y también se evitan emisiones de gases a la atmósfera, así como también se conservan los recursos naturales como el agua, y se cumple un balance energético de la seguridad, la accesibilidad y el medio ambiente. Y en cuanto a las tecnologías en sí, se recomienda enfocarse en las propiedades térmicas de la tecnología, su seguridad, su ambiente y también la disponibilidad del fluido de elección, como pudimos ver anteriormente. También es necesario ver cuál es la cantidad y la calidad de calor que está en la turbina de gas. Como vimos, esta calidad se enfoca mayormente en la temperatura, que ronda entre 450 y 550 grados centígrados. También es muy importante evaluar la temperatura de ambiente, ya que en base a la fórmula del ciclo de Carnot, nos dice que las temperaturas de ambiente, entre más altas son, es menos eficiente cualquier tecnología. Esa es una realidad física que aplica a cualquier tecnología que se evalúe. También ver el espacio disponible, y uno de los factores más importantes también es la proximidad a la red eléctrica en la turbina que está a la turbina de gas, ya que si está muy lejos es muy difícil hacer una instalación de recuperación de calor, ya que eventualmente el objetivo es vender la electricidad o se puede usar dentro de la planta, pero es un poco más compleja esa aplicación. Recursos claves de mayor información acerca de todas esas tecnologías o del potencial en México, se recomienda visitar Conway, también CENER. Y quisiera cerrar con los siguientes argumentos, que la tecnología de CO2 supercrítico optimiza todos los criterios antes mencionados de los balances entre la selección de un fluido y también los parámetros principales para las turbinas de gas, y así también como he visto como la tecnología del futuro
ya que ofrece muy buenos beneficios como los que hemos mencionado. Con esto termino la presentación y me gustaría ir a la sección de preguntas. Y vamos a ir aquí, vamos a ver, tenemos varias preguntas, así que eso es bueno. Dice, una vez que se aprueba el proyecto de recuperación de energía, ¿en cuánto tiempo se tiene el equipo operando? Generalmente esto anda, para dar una respuesta directa, esto ronda entre alrededor de los 15 meses, por ahí anda. Y cabe mencionar que este calendario que les he dado está sumamente restringido por la compra del intercambiador de calor primario. Este ronda alrededor de los 10 y 12 meses. Este es el intercambiador cuya función es recuperar el calor de la turbina de gas. Entonces, ese es el que está llevando más que todo este calendario o lo está influyendo. Por otra parte, la parte de construcción y la parte de comisión es el que lleva alrededor de 3 meses. Entonces, así alrededor, vemos al final, es un valor seguro es 15 meses para todas las tecnologías. Y esto es hablando en términos generales. La siguiente pregunta es, ¿en qué porcentaje se incrementa la eficiencia del sistema de turbina de gas con el sistema de recuperación de calor? Como vimos en el caso de estudio, este valor depende mucho de regresando a las fórmulas gobernantes que mencionábamos al principio, de la eficiencia de Carnot. Si la temperatura de ambiente es muy baja, el rendimiento de cualquier sistema va a ser muy bajo, por lo tanto los puntos ganados de eficiencia van a ser muy pocos, alrededor de 3 o 4%. Ahora, si la temperatura de ambiente es fría, supongamos alrededor de los 5 grados centígrados, ese es considerado frío, y la temperatura que sale de la turbina de gas es alta, regresando nuevamente al ciclo de Carnot, que nos define que la eficiencia es aumentada a medida que los gases más calientes se aumentan, que en este caso son los de la turbina de gas, y los de ambiente se reducen. Podemos alcanzar, como podemos ver en el caso de estudio, podemos alcanzar alrededor de los 10, 12 puntos arriba de la turbina de gas, lo cual ya es un valor muy significativo. Y menciono también al mismo tiempo que el sistema de vapor es capaz de dar aún más puntos, pero requiere 3 sistemas de presión, lo cual agrega complejidad al sistema. La siguiente pregunta es, para recuperar calor en turbinas de gas, donde hay poca agua, ¿qué tecnologías se pueden aplicar? Esta pregunta la respondimos a través del webinar, como pudimos ver, cuando evaluábamos las 3 las 3 tecnologías que han sido evaluadas en los últimos 50, 60 años, llegamos a la conclusión que las turbinas de vapor son deficientes en aplicaciones donde hay poca agua. Entonces, automáticamente esta es eliminada y nos quedamos con las tecnologías a base de fluidos orgánicos y tecnologías a base de CO2 supercrítico. Entonces, estas son las tecnologías que se pueden aplicar en aplicaciones donde hay poca agua. Tercera pregunta. Para un sistema de recuperación de calor industrial en las turbinas de gas, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión? Esta ya es una pregunta un cuanto comercial, lo cual tiene muchos parámetros, muchos factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, qué tipo de inversión se está haciendo, si es CAPEX directo del cliente o si es una inversión de parte del manufacturador de la tecnología. Pero en sí, en aspectos generales, para brindar guianza a los oyentes, es de que estas inversiones se pueden recuperar aún hasta en 3 años. Y todo depende de cómo esté el negocio de la aplicación. Anda, lo más bajo que he visto yo en mi experiencia, no solamente en los proyectos que cotizamos nosotros, sino también en nuestra competencia, es de 3 años. Y en promedio, diría yo, 5 o 6 años por ahí, pero todo depende de nuevo de muchos parámetros. Y
claro, se pueden ver hasta mayores, 8 o 10 años, que aún hemos visto que clientes aceptan este tipo de inversiones. Es muy específico a cada proyecto. Siguiente pregunta, ¿qué soluciones tienen para evitar que los recuperadores de calor fallen por suciedad? Esto regresa a la diapositiva, si recuerdo bien, la diapositiva 6 o 7, el cual no tiene H2S o sus niveles de sulfuro son muy bajos. Entonces, los gases de escape, sus constituyentes, no van a estar contaminados, lo cual hace que este intercambio de calor que nos comentaban aquí sea muy sencillo para las aplicaciones. Ahora, cuando el combustible de ingreso, la turbina de gas, contiene altos contenidos de sulfuro, entonces ya empezamos a preocuparnos nosotros en cuanto a la formación de ácidos en ese intercambiador de calor, lo cual implica que tiene que hacerse un diseño especial para este tipo de aplicaciones. Ahora, en cuanto a la suciedad, definiéndolo como partículas, la respuesta que acaba de dar es definiendo la suciedad en cuanto a los constituyentes de los gases de escape. Pero si nos enfocamos en la suciedad en sí de partículas de los gases de escape, lo cual es muy típico en aplicaciones de plantas de cemento, hay varios esquemas que se diseñan para estos intercambiadores de calor. Por ejemplo, los intercambiadores de calor tienen un sistema automático de limpieza. Eso es lo que generalmente se hace para ese tipo de aplicaciones. Y así se evita que fallen estos intercambiadores de calor, lo cual sí requiere que se estén limpiando frecuentemente. Bueno, con esto concluimos las preguntas y me gustaría pasarle las llaves aquí al ingeniero Tamayo. No nos queda más que agradecerle el apoyo que nos ha brindado para impartir este webinar, y pues ya vimos a lo largo de la presentación las diferentes tecnologías y opciones que hay para recuperar energía en turbinas a gas, y pues no nos queda más que agradecerle nuevamente pues la intervención que tuvo el ingeniero Balbino. Y pues este webinar lo encontrarán pues próximamente en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlo, o que se pueda dar a conocer a otros ingenieros de instalaciones industriales que puedan tener este requerimiento, y pues tener el contacto con el ingeniero, al cual pues nuevamente le agradecemos su valiosa intervención y participación en este webinar. Pues muchas gracias por la participación de ustedes también el día de hoy, y pues muy agradecidos, y hasta una próxima vez. Muchas gracias.